El Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, y convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, mis queridos hermanos y hermanas. Los que no puedan sentarse, pido el favor a los servidores del altar a ver si todavía hay disponibles sillas para que puedan sentarse en verdes praderas. Porque cuando uno llega al templo y se congrega en torno a la presencia real de Jesús en su palabra y en la Eucaristía, entonces la certeza es que nos sentamos en verdes praderas donde el Señor nos hace descansar. Es así. Aquí el Señor quiere ser tu descanso, quiere ser consuelo para tu corazón, quiere ser sanación, quiere ser liberación, quiere ser tu fortaleza. Cuando hemos escuchado
lo que nos ha dicho el Señor en la segunda lectura que está tomada de la carta de Pablo a los romanos. Los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Sabemos que los sufrimientos del hombre son consecuencias del pecado original. Muy fácil se nos hace pensar que es un castigo de Dios. El pecado original trajo como consecuencia que toda la creación fuera corrompida. Los elementos, el agua, el aire, el fuego, la tierra, como nos dimos cuenta nosotros hace pocos días, cuando nos tocó experimentar estos terremotos, ¿no? Y más los que sufren de manera directa sus consecuencias. Nos damos cuenta cuánto dolor han ocasionado estos terremotos, ¿no? Y es consecuencia de la pena, de la corrupción, del pecado original. Y escuchamos que la creación entera espera, aguarda la plena manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios en su redención. ¿Y quién redime? Cristo. Él es el redentor, Él es el que rescata, Él es el que libera, Él es el que sana, Él es el que con su Espíritu Santo inspira en el sufrimiento a los hijos de Dios a servir, a ponerse al servicio de los demás, con el deseo de ayudar a los que sufren las consecuencias del pecado original. Si bien es cierto, el pecado original corrompe la vida del hombre, la mancha, con esa pena, y una pena que nos condena, una pena que nos lleva a la tiniebla, pues por medio de Cristo nosotros hemos sido arrancados del dominio de las tinieblas y hemos sido llevados al reino de su luz admirable. La manifestación de los hijos de Dios es que cuando nos hacemos cada vez más semejantes a Cristo, entonces se realza, se resalta esa dignidad que hemos adquirido, que hemos oficializado, que hemos acreditado en el momento en que fuimos bautizados por la fe de nuestros padres y padrinos. Pero para ser hijos de Dios, queridos hermanos y hermanas, que es el fruto, esa manifestación de los hijos de Dios por la redención que nos alcanza Cristo con su gracia, es necesario que nosotros podamos recibir la palabra de Dios. Jesús nos ofrece el día de hoy en su evangelio la parábola del sembrador. Al final, él se da la tarea de explicar a sus discípulos lo que significa la parábola, el sentido de esa parábola, sabiendo que muchos no iban a entenderla porque cuando estaban con Jesús, lo que buscaban era el alimento del cuerpo, lo que buscaban era algún milagro, algún prodigio. Entonces estaban allí oyendo sin escuchar, viendo sin mirar. Y al final el Señor termina siendo un derroche, termina siendo abundancia para quienes con puro corazón y con recta intención en torno a su presencia reciben esa palabra. Los que estaban en la orilla y Jesús montado en la barca para anunciar la palabra de Dios. Entonces, muchos, buscando los caramelos de Jesús,
muy pocos buscando al Jesús de los caramelos, que es totalmente distinto, ¿no? Gran parte de la humanidad busca los caramelos de Jesús. Y cuando no reciben caramelos, lo que hacen es alejarse, irse, apartarse, apostatar, abandonar la fe. Es que la parábola del sembrador nos permite a nosotros reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra relación con Cristo, que quiere sembrar su palabra, que es la palabra del Padre, porque Él mismo es la palabra. ¿De qué manera nosotros estamos aprovechando o no la palabra del Señor? Dice, una parte de la semilla cayó al borde del camino. ¿Y qué significa esto? Lo dice el Señor Jesús. Aquellos que escuchan la palabra sin entenderla, pero tampoco la quieren entender. Buscan su seguridad en palabras humanas. Buscan la seguridad de su conciencia en verdades individualistas, en ideologías contrarias a nuestra fe cristiana católica, contrarias a la vida a la vida humana y contrarias a la familia según el plan de Dios. Se aseguran en verdades temporales, en verdades humanas. Recordemos aquello de, suena fuerte, pero esto es profecía: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Entonces, lamentablemente, una gran parte de la humanidad se asegura en promesas del hombre que a veces se cumplen, a veces no se cumplen, y al final terminan o defraudados o idolatrando a hombres, alejando su mirada de Dios. De verdad, hay personas que no entienden la palabra ni tampoco la quieren entender. Se resisten, la rechazan. Y el Señor sigue explicando la parábola y dice que lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría. Pero como no tiene raíces, pues luego viene la inconstancia, la intermitencia. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, fácilmente sucumbe. Hay personas que cimentan o quieren cimentar su fe en el sentimentalismo. Muchas veces vemos conversiones emocionales. Y cuando la conversión es emocional, entonces esa conversión es temporal, no va a permanecer, porque se cimienta en el sentimiento. Siento bonito, siento que tengo a Dios agarrado por los pelos, miren que cuentan conmigo. Pero cuando no siento bonito, cuando no veo, cuando estoy pasando por una dificultad, una situación que me hace sufrir, que me preocupa, que me ocasiona angustia, fácilmente me alejo, me aparto, me voy. No cuentan conmigo. No cuentan conmigo. Tengo pereza, no cuentan conmigo. Estoy desanimado. No cuenten conmigo, ¿no? Porque lamentablemente su testimonio de fe en el servicio depende de su estado de ánimo. Les cuesta perseverar. Vemos personas en esa condición de intermitencia. A veces están y muchas veces no están. Y están cuando quieren, cuando les sale. Hay personas que dicen, yo voy a misa cuando me sale. ¿Han escuchado personas que dicen así? Ay, Dios mío, esta gente se me quedó dormida. ¿Sí o no? Sí.
yo voy a misa cuando me sale. Cuando me sale. Entonces resulta ser que estamos haciendo nuestra voluntad según nuestro estado de ánimo, según nuestros sentimientos, según nuestras emociones, y no la voluntad de Dios, a pesar de que muchas veces cumplir la voluntad de Dios nos exponga al sufrimiento, al sacrificio. Y sigue hablando Jesús clarito, y dice que lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, aquellos que se la pasan todo el día, toda la semana trabajando, ¿no? Y ya no tienen tiempo para Dios, o no tienen tiempo para sí mismos, no tienen tiempo para los demás, para su familia, sobre todo para su familia. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. No da fruto una vida que se afana. Yo sé que en Venezuela es muy fácil vivir lo que canta la canción, ¿no? Tanto trabaja y no tengo nada, ¿verdad? Es verdad, porque a veces el dinero no alcanza. Es así. Pero vivir la vida trabajando, afanándose para tener, la avaricia, la seducción por las riquezas, mientras más tengo, más me siento realizado, más feliz soy, es porque estás poniendo tu corazón en el dinero. Y tu Dios es el dinero. Como ya lo he dicho, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para ti, no hay tiempo para tu familia, solamente para trabajar, tener dinero y ya. Una vida estéril. De verdad que no se pueden servir a dos dioses, a Dios y al dinero, no se puede. Delante de Dios no se puede tener el corazón dividido. Y mis queridos hermanos y hermanas, está el testimonio de los hijos de Dios. La creación que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Son aquellos que son empapados por la palabra de Dios, cumpliéndose la profecía de Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y la palabra que sale de la boca de Dios es Cristo, su evangelio. Y no va a volver al Padre vacía, sino que hará la voluntad del Padre. Cumplirá lo que el Padre le encargó, y es lo que ha hecho Cristo cuando lo contemplamos muriendo en la cruz por nuestra salvación y por nuestra redención. Y aquellos que nos dejamos empapar por ese sacrificio, entonces nos hacemos cada vez más hijos de Dios. Los que nos dejamos abarcar, sumergir en este misterio de amor, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pues será el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y en cualquier lugar y en cualquier momento donde haya hijos de Dios, se podrán seguir viviendo consecuencias del pecado original, pero ahí estarán los hijos de Dios dando testimonio de redención, dando testimonio de virtudes, de valores, dando testimonio de Cristo en medio de la tormenta. Amén.